personas que hoy nos acompañan una vez más. Antes de dar inicio con nuestro invitado de hoy, como siempre debo de agradecer a nuestros auspiciantes, a quienes hacen posible que este programa se realice. Al SICO, porque aquí grabamos, a Café Viejo Dual, que me acompaña a todos lados, a Central Forward Company y también a Arma Dub. Gracias a todos por confiar y por impulsarnos a seguir en este programa. Ahora sí, quiero agradecer a Pablo Granda Dávila. Buenas noches, buenos días, a la hora que sea que la gente vaya a ver el programa. Bueno, primero agradecerte, Cindy, por invitarme, por ser parte de este hermoso proyecto que seguramente como comunicadora lo vas a impulsar con pasión, con ganas y como te caracteriza, con esa vehemencia en la comunicación. Sí, gracias, como digo, por el espacio y por invitarme. Bien, Pablo Esteban Granda Dávila tiene un título de periodista profesional. Somos casi colegas. Mi título es comunicadora social, el suyo es periodista profesional, mención cultura, ¿verdad? Es máster en comunicación y marketing político, ex gobernador de El Oro, ex director administrativo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social acá en El Oro. Actualmente es docente de la UTMACH, es casado y también está haciendo activismo político. ¿Me he equivocado en algo? ¿Todo está bien? No, sí, todo está bien. Además, también hemos estado en otros espacios de la función pública cuando he podido trabajar en la ciudad de Guayaquil. En Quito también hemos estado en otros espacios desde la asesoría, en algunos ministerios, la Asamblea Nacional y bueno, y lo que usted ya comentó, la gobernación, el IES y en los estudios que hemos realizado. ¿Qué recuerdos o qué se le viene a la memoria cuando regresa a ver hacia atrás y se encuentra con el Pablo Granda de la gobernación? ¿Qué es lo primero que viaja por su mente? Bueno, experiencias acumuladas. Lo que se pensaba hace 10 años atrás, que iban a ser 10 años, definitivamente era un poco más inexperto. Creo que hay que tener mucha paciencia en esta vida política que uno tiene, en esta administración pública. Yo digo, en la función pública hay que tener paciencia y conocimiento. Hay que tener la experiencia para poder desarrollarse dentro de este ámbito, que es difícil. No es un tema tan fácil. A veces la gente dice, la función pública es facilito. El funcionario público tiene que hacerlo porque tiene que hacerlo, pero hay aspectos legales que hay que cumplir, saberlos, y además el funcionario público tiene que entender que tiene que dar un servicio social. Entonces, y cuando digo servicio social es trabajar con todos, ¿no? Entonces, a veces ahí tanto el funcionario y el ciudadano existe un poco una confusión, pero cuando se conoce, se puede transmitir de mejor manera lo que uno quiere hacer en la administración. Ahora, ha mencionado que no es tan fácil, que es complicado y sobre todo cuando son espacios o cargos donde tiene una responsabilidad bastante grande o un peso bastante fuerte en los hombros. ¿Por qué querer continuar allí? ¿Por qué no soltarlo? Bueno, ya se cerró el ciclo o se cerró el espacio de la gobernación, se cerró el espacio del IES, se cerró el tema de la asesoría, ya voy a dedicarme a otras cosas. ¿Por qué Bueno, seguir mire, allí? hay un tema así de interesante, ¿no? Cuando yo incursiono en política, no me Ya. gustaba mucho o no me interesaba el tema político en la universidad. Bueno, en el colegio hacíamos algo, pero no mucho, ¿no? Pero ya esto pasa más por el aspecto y en el ámbito universitario. Cuando yo hago política, recuerdo estaba con el rector en la universidad, yo estudié en la Católica en Guayaquil, era el doctor Michel Dumet Antón. Y el doctor decía, cuando una vez que entran a política jamás salen, porque esto de aquí No, que es como la mafia. a nosotros lo apasiona. No, más que la mafia es el tema es como el gusto que uno le coge. Yo, por ejemplo, juego fútbol, a mí me encanta el fútbol. Sí, sí. He dejado de hacer un tiempo deporte, pero ahora que he retomado, digo, mis hijas me decían, papá, ¿y qué te hace feliz a ti? Le digo, hija, me hace feliz dos cosas. Hacer fútbol y ese olor al césped me apasiona, y hacer política. Y papá, ¿y por qué la política? Porque me apasiona el trabajar con la gente. Y me decían, papá, pero ¿y cómo será eso? Justamente le digo esto de escuchar, tener la paciencia de saber qué es lo que está pensando el otro y nosotros
o yo que he tenido la posibilidad de estar al frente de alguna institución, dar justamente ese trabajo, brindar ese apoyo, ese escuchar y dar una respuesta a esa ciudadanía. Entonces, la pasión que me genera o me ha generado la política ha ido ha ido formando o ha ido siendo parte de seguir construyendo mi camino en el tema político. Ahora, yo no he estado nunca aferrado a ningún cargo. Cuando he estado en la gobernación he tenido que dar un paso al costado, lo he hecho. Cuando estuve en la asesoría política de algún ministro, también he estado un tiempo y luego hemos tenido que dar un paso al costado y lo he hecho. Cuando estuve en el IES, de igual manera. Ahora estamos al frente de un movimiento y partido político. Y si mañana o pasado nos toca dar un paso al costado, lo vamos a hacer. Yo creo que el político tiene que entender una cosa, Cindy. No tiene que aferrarse a los cargos. Si a uno le gusta la política, esto es de tener paciencia, porque el camino es largo y hay que tener mucha paciencia en política. ¿Qué se le viene a la mente si yo le pronuncio el nombre del economista Rafael Correa? Lo primero que se le viene a la mente. Trabajo para el país. Con sus defectos y con sus virtudes, pero yo creo que trabajo y servicio para el país. ¿Defectos como cuáles? Defectos como a veces no escuchar lo que piensa el ciudadano, el poder político o cuando tú estás en el poder, a veces te desconectas. Usted lo mencionó, trabajo en la academia y desde la academia creo que es importante el tema de hacer la reflexión constante de qué es el poder. Y el poder efectivamente sirve para ayudar, para transmitir ese trabajo en beneficio de las grandes mayorías, que fue lo que hizo el presidente. Pero también cuando te desconectas es complicado, porque el poder, cuando te desconectas, piensas que lo estás haciendo bien, pero hay algo que ahí tienes que encontrar para volver a hacer clic con el ciudadano. Y yo creo que una de las cuestiones que pasó o ocurrió en ese tiempo fue eso, la desconexión en determinado momento, y eso ha provocado todo este amor y esta pasión y este odio hacia algunas etapas que hemos vivido con el correísmo. Hay alguna gente aquí en el país, y no solo en el país, fuera, que lo adora al expresidente Correa, pero también hay otra gente que piensa todo lo contrario del expresidente Correa. Ahora, usted tiene un buen concepto de esta línea correísta y por lo tanto, asumo yo, de los adherentes y de los simpatizantes. ¿Por qué no ir con la línea de él directo, sino más bien ser parte de Centro Democrático, que es donde actualmente usted es militante? Bueno, Centro Democrático dio una muestra clara en las elecciones anteriores. Cobijó a la gente. Más que cobijó, yo creo que era un sentido y un deber ciudadano, y aquí tal vez puede sonar esto trillado, patriótico, porque necesitaba tener un antagonista el presidente actual. Era una propuesta de derecha, entonces había una propuesta de izquierda que la cobijó Centro Democrático en la candidatura de Andrés Arauz, que por cierto obviamente lo conozco también y tuve el agrado de poder trabajar en ese equipo con Andrés. Entonces, Centro Democrático dio muestra clara de el sentido de lo que se tiene que hacer en política, desprenderse y decir, ven tú tienes el apoyo, está el expresidente Correa que piensa que tú puedes liderar este proyecto y vamos. Y eso es lo que se tiene que hacer en política. ¿Por qué yo me alejo un poco del partido político? Porque justamente no hay un recambio generacional. Yo estoy convencido de que existimos y hay otros cuadros más que pueden asumir la administración pública. Yo ya he estado en el espacio de delegación en la administración pública. Fui gobernador, fui director. Ahora estamos queriendo incursionar en la administración pública desde el ámbito electoral. Que el ciudadano decida si mañana o pasado Pablo Granda puede ser o puede representar al ciudadano. Y estoy seguro que si mañana o pasado gozamos de ese espacio, Cindy, se lo digo ahora, yo, si Dios lo permite y podemos estar en un espacio, cumpliré mi función y me alejaré. Y eso yo... Cuidado, mañana pasado, sí, mañana pasado. Es que luego dicen, es que me necesitan más tiempo. Es que me necesitan, es que no me alcanzó para pero le digo una cosa. Para hacer esto. Para que existan cambios, Cindy, para que existan cambios,
a veces no solo es 4 años. Yo estoy convencido. Yo también, yo estoy creo, y convencido, lo he dicho, 4 años no son suficientes. y ni 4 ni 5 años. Claro. Yo estoy convencido de que tiene que ser un periodo más largo. Yo estoy Ahora, convencida también de pero aquello. también es cierto una cosa, el tema de ver si estás conectado o no con el ciudadano. Si el ciudadano quiere que tú seas y sigas siendo el representante de ellos. Y a veces ahí es cuando el político se confunde. Dice, no, es que todo el mundo me quiere. ¿Por qué? Porque tienen su equipo, alrededor de su equipo el político, tiene gente que le dice, no, todo está bien, le aplauden, le dicen, ¿sabes qué? Quiero que me quieran en tal sector. Listo, efectivamente, sabes que todo el mundo te quiere en ese Y sector. hasta le contratan personal para que le aplaudan. Exacto. Y entonces ahí viene una equivocación. ¿Y de quién depende eso? Eso sí depende de la cabeza. Porque cuando uno está al frente de una institución, sea por designación o por elección popular, el político nunca tiene que desconectarse. Creo que una de las cuestiones que uno tiene que desarrollar en política es justamente ese olfato como persona y como político para detectar cuándo está sucediendo eso y no dejarte llevar por este grupo que siempre existe. Siempre va a existir esa gente que te va a decir, no, todo está bien, todo está perfecto, tú eres el mejor. ¿Ya? Entonces, yo sí soy de las personas cuando trabajo con un político, porque además yo trabajo En la en la asesoría política, soy de los que constantemente estoy siendo el antagonista de mi candidato o de mi asesorado. Ok. ¿Por qué? Porque me permite siempre ponerme en un escenario negativo para forzarlo a que él decida pensando en las cuestiones que uno le está planteando. Y sobre todo que tenga los pies sobre la tierra, ¿no? Yo creo que actualmente si hacemos una valoración de manera general de los políticos que están en vigencia actualmente, algunos como que se han elevado demasiado, ¿no? Y se han olvidado que acá hay tierra firme y es justamente eso, por la mala asesoría, que es indispensable. Alguien me dijo, no, es que yo no necesito asesor. Sí necesita. Cindy, yo vuelvo siempre a ser un ciudadano más, después de haber estado en alguna función pública, y yo entro, o cuando he ingresado a la función pública, siendo, por ejemplo, gobernador, yo sabía que mañana iba a dejar de ser gobernador. Y esa constante que yo me levantaba y decía, soy el gobernador, voy a ayudar, voy a gestionar, voy a hacer que se dé la obra, voy a hacer que cumplir al funcionario que se dé la obra, en el IES que exista la medicina, en el IES que exista la buena atención, pero también yo pensaba en que el día siguiente podía ya no serlo. Y cuando uno se pone en el ya no serlo, ¿qué va a suceder cuando uno camina por la ciudad? Correcto. Y yo puedo caminar tranquilamente, y gracias a Dios puedo decirlo, yo camino por cualquier lado de la ciudad, y claro, como todo, no tampoco soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, pero he procurado ayudar a los que más he podido. Y claro, la gente dice, no, Pablo Granda es medio quedado. Agrandado o medio quedado. Ah, ya, quedado. Porque cuando estuvo, mira, no se logró ubicar de una mejor manera. Y no se trata de eso. Se trata de que cuando salgo, ¿cuántos me pueden saludar? Y yo sí puedo, por lo menos hasta ahora, de la función pública en la que he estado, he salido y he tenido muchos más amigos. Actualmente, obviamente hay el tema de primarias, ¿no? Pero ¿cuál es la aspiración suya? ¿La prefectura o la alcaldía de Machala? Bueno, yo lo voy a decir públicamente y en esta entrevista que tengo la oportunidad, obviamente, de poder conversar del tema. Yo tenía la aspiración de un trabajo en la prefectura. Okay. Yo he hecho un trabajo provincial, he recorrido la provincia, he trabajado en los distintos cantones, en la zona rural, últimamente desde el IES, pero analizando con el partido, al interior del partido, y el partido me ha dicho, mira, nosotros queremos más bien que nos puedas representar en una precandidatura en la alcaldía. Y yo le he dicho, bueno, déjenme pensarlo, analizarlo, y en un medio de comunicación de esta ciudad, mi director nacional en algún momento vino y me dijo, tú vas a ser mi precandidato. Y yo me quedé un poco sorprendido, pero cuando los colegas periodistas en esa emisora radial me preguntaron, me dijeron, ¿lo asumo? Y le dije, sí, lo asumo. Porque si el partido me lo dice, lo tengo que asumir. Porque hay unas cuestiones y hay códigos que uno tiene que cumplir como político, Cindy. Uno tiene que saber ubicarse en tiempo y en espacio. Si yo soy el director y si el partido me dice, tú tienes que estar en esta función,
yo no tengo que ponerme en caprichos. Y eso es una de las cuestiones que yo he criticado. Yo salgo de Alianza País justamente por los caprichos. Por caprichos de gente que quiere seguir siendo, aunque saben que no los quieren. De gente de que quiere seguir siendo y solo ser ellos. ¿Y todavía están ellos? Bueno, ahí ellos, no solo en esta provincia, en todas las provincias. Y ojo, algunos de ellos son amigos míos y muy buenos amigos míos. Y yo los considero, los estimo, incluso hasta los quiero. Pero yo sí, en política y en términos políticos, sí le digo, ¿sabes qué? Estás equivocado. Tiene que haber un recambio. Ah, no, pero lo que pasa es que no existe la madurez política para que el resto asuma. Déjanos equivocarnos. Porque tú cuando asumiste, cuando tú empezaste este camino, también te equivocaste. Déjanos equivocar. De eso se trata la construcción y el camino político. También de equivocarse. Ojo, de equivocarse digo en términos personales de tomar decisiones. Correcto. Por ejemplo, mañana pasado yo decido ser el candidato a alcalde. Y resulta ser que yo pienso que todo el mundo me conoce y todo el mundo cree que apoya a Pablo Granda, y resulta ser que de 20 candidatos quedo 21. ¿Por qué 21? Porque hasta el nulo o el blanco me ganó. Entonces, ahí me ubico en tiempo y en espacio y digo, no, la siguiente que quiera hacer, voy a tener que trabajar con más ahínco, con más esfuerzo, reunirme, escuchar a la ciudadanía, si es que quiero ser. ¿Por qué? Porque en este camino, Cindy, como se lo dije al principio, esto es de tener paciencia, porque si a uno le gusta hacer política, uno va a seguir, a seguir, a seguir, a seguir. ¿Por qué? Porque yo sí me siento, por lo menos ahora, con un poco más de experiencia para poder servir a los ciudadanos y saber en qué aspectos podemos darle un proyecto a Machala y a la provincia, porque voy a salir, yo soy el director de un partido, voy a salir con un candidato a prefecto y darle a la provincia... ¿Candidato propio? ¿Centro Democrático va a sacar candidato propio? Sí, estamos pensando en sacar candidato propio, aunque hemos estado valorando algunas alianzas con algunos otros movimientos. También hay que hacer la valoración territorial de qué es lo que está sucediendo. Los partidos y movimientos políticos son diversos, son muchos. Yo creo que el dispersar el voto va a ser complejo. Entonces, y eso definitivamente en los análisis que nosotros hemos hecho, en las conversaciones que hemos tenido con los otros movimientos, se lo hemos dicho. No hay que dispersar el voto. Tenemos que juntarnos y hacer unas 3 o 4 o 5 propuestas, ponerlas como opción, 4 o 5 propuestas para que Machala decida. Una de las características que define a una persona al momento de tomar la decisión de candidatizarse o no es que utilizan los números, ¿no? Lanzan las encuestas, hacen los sondeos, las reales, ¿no? Y analizan y bueno, puede tener toda la predisposición, el partido puede apoyarlo, puede haber el recurso, el factor económico, que es tan indispensable también, pero resulta que los números no le dan. En el caso suyo, ¿se va a utilizar esa estrategia? ¿Ya se la utilizó? ¿O posteriormente tienen previsto cumplir con una medición a escala provincia? Por supuesto, yo creo que las mediciones son claras, ¿no? Yo justamente en la universidad doy una asignatura que es de comunicación política. Y yo les digo a los chicos, miren estudiantes, en comunicación política lo primordial es el tema de la medición. O sea, ¿por qué? Porque tienes que medir primero el estado emocional de la gente. La política mucho se juega por emociones, Cindy. ¿En qué estado emocional está la población? Entonces quiero saber en esa población por qué candidato mañana o pasado va a optar. Y si yo como partido también voy a estar involucrado en este tema de tomar decisiones, por supuesto, quiero medir yo también a mis candidatos para saber si emocionalmente conecto o no con la ciudadanía, si emocionalmente conecto yo o no con la ciudadanía. Entonces, es importante medirse, pero medirse bien, medirse de una manera real y sincera, no con unas encuestas que son de mis amigos o de mis compadres. O en Facebook. O en Facebook para decir, oye, yo estoy súper bien. Mira que en Facebook tengo 2.000 seguidores, tengo 2.000 likes. O sea, yo mañana o pasado ya soy el alcalde, soy el concejal. Disculpen, eso no tiene por qué ser así. Tiene que haber una cuestión, un trabajo y una medición profesional, que lo existe aquí en Machala. Y si digamos que aquí algún político no quiere confiar por la cercanía,
Bueno, también existe en el país y hay que buscarlo. Nosotros lo vamos a hacer, lo estamos haciendo y vamos a tomar las mejores decisiones. Ojo, nos podemos equivocar porque es parte también de esto, ¿no? Pero vamos también a jugar, vamos a ser parte de este juego y de este juego. Cuando digo este juego, me refiero, no es un juego la ciudadanía, sino me refiero a esta situación que se plantea dentro de la política al momento de ir haciendo las mediciones. Pero nosotros vamos a hacer un juego limpio. Me mencionaba el tema de hacer una analogía, una comparación de la política con el fútbol, ¿verdad? Sí, o sea, yo siempre digo el tema de hacer una analogía de la política con el fútbol. ¿Por qué? Porque dentro de la política uno tiene que ubicar a sus mejores cuadros. Dentro del fútbol uno ubica a sus mejores jugadores. Y depende del técnico de saber si van a jugar o no con el fair play, con el juego limpio. Entonces, si yo mañana pasado como técnico le digo a mis jugadores y como político le digo a mis candidatos, vamos a destrozar a todos, eso no tiene por qué ser así. Nosotros queremos que participen los mejores cuadros y si no lo encontramos en Centro Democrático, vamos a tener que buscar en otros movimientos. ¿A dónde? Y ahí es donde nosotros estamos analizando. Sí, nosotros hemos conversado, por ejemplo, con C88 de Esteban Quirola. ¿Por qué todos me nombran así 88? Todas las personas que se han sentado ahí donde está usted me nombran así 88. Hemos conversado, por ejemplo, con el Partido Socialista. Hemos conversado con el partido de Carlos Víctor Zambrano, la Revolución Ciudadana. Hemos conversado con el partido de Clemente Bravo. Hemos conversado con otros partidos políticos y bueno, nosotros estamos también al interior analizando con la dirección nacional, con la dirección provincial y con nuestro líder obviamente que es Jimmy Jairala, en donde tenemos reuniones constantes, justamente todas las semanas, desde más o menos hace unos 3 meses, nos reunimos a nivel nacional todos los directores y tenemos la oportunidad de ir haciendo un análisis, una explicación de cómo se encuentra cada provincia para la toma de decisiones. ¿Con quién nunca se reuniría? ¿Con quién nunca sostendría un diálogo? Yo en política nunca puedo decir con este no voy a juntarme, porque yo he visto de todo en política. Tengo corta edad, pero he trabajado casi 7 años en la Asamblea y en la Asamblea he podido ver de absolutamente todo. Entonces, decir que con este de aquí no me sentaría, yo no lo diría. Yo creo que hay que saber el contexto en el que está, la situación y la coyuntura en la que está. Miren lo que ha pasado en la Asamblea. O sea, conversan amarillos y rojos, turquesas y fosforescentes, conversan blancos y azules, o sea, conversan de todo. Si eso es lo que necesita el país, habría que apoyarlo o habría que asimilarlo como ciudadano para saber que eso está bien en función del país. Mañana pasado yo me puedo sentar con un amarillo, con un social cristiano, lo puedo hacer, lo he conversado con el profesor Falqués. Si mañana pasado me tengo que sentar con los que están ahorita en el gobierno, con el CREO, me siento también a conversar con ellos. Ahora, si esas tesis, Pablo Granda, Centro Democrático, las apoya o no, creo que ahí marcan las diferencias. Pero como personas, como políticos, yo me puedo sentar con cualquier político. Creo yo que claramente hay modelos y ahí es cuando se marca cierta diferencia. Hay el modelo de derecha que prima el tema neoliberal, la empresa, de centro, que hace una conjugación entre lo uno y lo otro, y de izquierda, donde se piensa en el socialismo, en el ser humano. Yo creo en la política de el ser humano por encima del capital, pero es necesario el capital, es necesario la empresa. Creo que nada se puede hacer si tú no tienes un sector empresarial responsable. Responsable, Cindy. Entonces, desde ese punto de vista, hay modelos sobre los que uno puede decidir en dónde estar. Yo estoy en el centro izquierdo. Ahí estoy yo. Precandidato. Tengo amigos de la derecha, muy buenos amigos, que coincidimos en muchas cosas, pero hay otras cosas que yo digo no, ahí no me meto. Pablo, precandidato a la alcaldía de Machala, nos quedan pocos minutos, pero antes de cerrar, ¿por qué? ¿Para qué? En síntesis. ¿Para qué? Sí. Bueno, para implementar proyectos que yo creo que Machala requiere y necesita. ¿Cómo cuáles? Agua, por ejemplo. Hay algo que la gente no quiere hacer, alcantarillado. Alcantarillado de verdad.
mañana pasado estamos ya con un problema a nivel mundial del calentamiento global. Nosotros vivimos en una ciudad que está al nivel del mar. Mañana pasado va a subir el nivel del mar medio metro o un metro. Pero hay una propuesta actualmente del gobierno descentralizado actual del municipio de Machala que tiene un plan maestro de agua potable. ¿No es suficiente o hay que hacer variaciones? Bueno, hay que hacer un análisis. Yo creo que cuando uno llega a una administración, a veces o no le dicen no le dan toda la información o no quiere ver toda la información, porque el acomodo político también se da. ¿Por qué? Porque son tantas las urgencias y las necesidades que tienes que resolver, que hay cosas que si no la pones en el listado de prioridades, dices, ¿sabes qué? Ya luego resuelvo eso. El tema de lo que está pasando en la curva, en el sector de Puerto Bolívar, es cierto. Y tal vez no es una responsabilidad de la actual administración, es una responsabilidad histórica. Pero es eso lo que se necesita. Ahora, ¿por qué no se lo hace? Porque políticamente no es rentable. ¿Por qué? Porque es una obra que está abajo de la tierra, la gente no la ve. Pero es un tema vital. ¿Por qué? Porque hay que trabajar justamente en función a planes y proyectos que sean estructurales, no por el tema clientelar o el tema político. Hay que hacer lo otro, por supuesto, estamos en política. Además tenemos que entender la realidad en la que estamos nosotros haciendo política. Que a la gente le gusta la cancha, que a la gente le gusta el baile, el concierto y todo. Está bien, hay que hacerlo. ¿Se fue a los conciertos? Pero no fui, no porque no quise, sino porque tengo un negocio que atender y obviamente primero está el trabajo y obviamente la papa, que obviamente eso es lo que me da para parar la olla en mi casa, pues, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay temas estructurales sobre los que hay que trabajar. La crítica tiene que ser siempre constructiva. Pablo Granda coincide con Jimmy Jairala. A Jimmy Jairala lo conocen como la persona pacífica, el caballero de la política en Guayaquil. Yo por eso coincido y por eso estoy en Centro Democrático. Bien, esperemos entonces, no le pregunto de los ejes porque yo creo que más adelante incluso no se sabe todavía si realmente va a ser quien va a inscribirse como candidato para la alcaldía de Machala por el Centro Democrático. Esperemos que si es que esto se da, pues nos volvamos a reencontrar para ahí sí analizar al 100% cuáles son los ejes sobre los cuales se piensa trabajar. Antes de concluir, ¿cómo le ha parecido el programa? Se llama En Jaque, pero la idea es saber cómo se siente el entrevistado, arrinconado, libre de jugar, de hablar de todo tema. No, súper bien. Más bien ahí me he sentido como el caballo, en L. En L, no, ok. Efectivamente ha sido un bonito programa, Cindy. Yo, independientemente de este espacio, considero que los comunicadores tenemos que profesionalizar justamente nuestra rama, y creo que no ahora, lo has venido haciendo y creo que este espacio te va a brindar un peldaño más de eso que tú quieres hacer en la provincia. Invitar a que te sigan, invitar a que muchos periodistas, muchos comunicadores que están en formación también emulen esa constancia de ese trabajo que lo has venido haciendo permanente, ¿no? O sea, levantarse temprano, estar en una radio 5, 4 de la mañana, es complejo. Y luego todas las otras actividades que también, obviamente, eso lo tiene cada quien, ¿no? Y eso decirle a los que nos están escuchando y a los que son estudiantes, a los que están ahí en formación, se lo puede hacer, pero se lo puede hacer obviamente con mucha responsabilidad y con mucha constancia. El programa, muy bonito. Bien, muchísimas gracias a Pablo, gracias también a todas las personas que nos han acompañado. Al final, como siempre, nuestros auspiciantes, quienes hacen posible que estemos hoy acá. Tengan un excelente resto del día.